Señor Jesús. Mari Carmen Arguez, Dios te bendiga, Dios te guarde, Mari Carmen. Bendecida noche para usted, dama. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Bendecida noche, varón. Amén. Poderoso es el Señor. Dios me lo bendiga, varón. Amén, 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 amén. Igualmente. ¿Cómo estamos? Gracias al Señor. Un Qué día bueno. más. Un día más que nos ha regalado, porque hay que decirlo así. Ya esto se está acabando. Sí, exactamente. Estamos a Santo vuelta de sea, la esquina. santo sea el Señor. Iris Verdejo, Dios te bendiga en esta noche, que Dios te guarde. Y a todos los que se están conectando, Dios los bendiga. Sí, lamentablemente esto se está acabando, de verdad, pero la gente no quiere nada, no quiere levantar la cabeza. Así, varón. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, Aquí estamos una vez más. así mismo, aquí estamos y volvemos nuevamente a tratar de instrucción e instruirnos por medio de la palabra, por medio de nuestro hermano Antonio Martínez, en su segmento todos los jueves de estudiando la palabra. Dios les bendiga a los que se están conectando, a aquellos que se vayan a conectar, los que se vayan a conectar luego. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Pues, sin más preámbulo, les dejo con nuestro pastor Antonio Martínez para que él sea quien lleve este mensaje, este programa en esta noche. Sí se oye bien, Ángel. ¿Sí se oye bien? Sí, se ve bien y se oye bien. Ah, perfecto. Bien, vamos a continuar la parte que dejamos pendiente de la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando acerca de Israel en medio de gran tribulación. ¿Verdad? Estábamos hablando acerca de lo que tiene que ver con los sellos del libro de Apocalipsis. ¿Verdad? Hablábamos de los sellos, hablábamos de qué cosas se necesitaba para los sellos, hablábamos de los 4 seres vivientes, ¿ok? Hablábamos de los 24 ancianos, que representan los 24 ancianos, ¿verdad? Que representan la iglesia de todos los tiempos, 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo. En ese me recuerdo que hablábamos acerca de que el número 12 significa gobierno perfecto, ¿ok? Por tal motivo, la iglesia se convierte en el gobierno perfecto de Dios. Y por eso que le da el nombre de 12. Se discute mucho acerca de que
acerca de los 12 apóstoles. Yo quisiera aprovechar este momento para explicar algo con respecto a eso. No me voy a tardar mucho tiempo en eso. Resulta y pasa de que cuando la Biblia habla de los apóstoles, que mucha gente dice, no, pero que si hubieron apóstoles y que si siguen habiendo apóstoles. Claro que siguen habiendo apóstoles. Lo que no hay es los 12 apóstoles, porque llegan únicamente, el último que escribió fue Juan el teólogo, que escribe el libro de Apocalipsis. Porque cuando Jesucristo se hace de 12 apóstoles, es con una afinidad exclusiva de traer el contenido bíblico. ¿Me entiende? O sea, por eso es que la Biblia dice que estemos fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso está en Efesios 2:20. Ok, el que los apóstoles continúen, sí, porque es un ministerio apostólico, pero los 12 exclusivamente fueron, vamos a decirlo que el último de esa gente no fue ni Matías, ni fue de Judas. El último de esa gente fue el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice, apareciendo en el capítulo 15 de 1 Corintios, dice, yo he aparecido como un abortivo. La palabra abortivo quiere decir uno nacido fuera de tiempo. O sea, Pablo aparece fuera de tiempo para sustituir la vacante que deja Judas. ¿Ok? Pero que realmente no me quiero meter allí porque quisiera agarrar tiempo para explicar esto, de qué fue lo que quedamos pendientes. Porque fíjense que nosotros leímos Mateo capítulo 24, desde el versículo 1 al 3. No, perdón, el versículo 3 sobre todo dice que los discípulos se le acercan aparte al Señor Jesucristo y le preguntan, dinos cuándo sucederán estas cosas, qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. 3 preguntas. Dinos cuándo sucederán estas cosas, qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Para recapitular, la primera pregunta tiene que ver con la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Okay, ese templo fue construido en 49 años. Por eso es que nosotros conseguimos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, creo que si mal no me recuerdo, el versículo 5, creo que habla de 7 semanas. Son 70 semanas, pero en 7 semanas se va a reconstruir el templo. 7 semanas representan 49 años. Que fue lo que duró la gente, lo que es la parte que corresponde a Nehemías. En esa parte que corresponde a Nehemías, ellos duran 49 años para reconstruir el templo. Ok. Después, bueno, sucesivamente ha sucedido muchos casos con respecto a ese templo. Se espera que haya un tercer templo. Ok. Pero exclusivamente ese segundo templo lo destruye un hombre llamado Tito. Un hombre llamado Tito del Imperio Romano en el año 70 de nuestra era, el año 70. Allí correspondió la primera pregunta, dinos cuándo sucederán estas cosas, porque resulta que los apóstoles le dicen al Señor, Señor, mira este edificio, mira esto tan hermoso, mira esto que hizo Herodes, mira esto que hizo el otro. Entonces Jesús le dijo, de cierto no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, esa profecía se cumplió en el año 70, precisamente cuando le estoy diciendo que el general Tito invade a Jerusalén, en una diatriba que tenía allí, con aquella gente que eran próceres de la independencia de Israel, porque lo que pasa es que la gente, como el caso de Barrabás, exclusivamente los celotes, ellos eran pro-independentistas, ellos querían hacer de Israel un imperio y que Jesús fuese el emperador, o sea, para derrocar al imperio romano. ¿Me entiende? Para ese entonces el imperio romano tenía aproximadamente 27 años mandando sobre Israel. Y sobre todo Israel, sino todo el mundo conquistado por el imperio romano. ¿Ok? Ese imperio romano se cae en el año 470 después de Cristo. En el año 470. Se cae donde? En Roma. Lo tumban los bárbaros. ¿Ok? Lo tumban los bárbaros y continúa el mismo imperio romano, pero en Constantinopla, 1000 años después, continúa ese imperio en Constantinopla.
Constantinopla obedece al nombre de Constantino. Constantino fue el emperador que negoció con la iglesia y le dijo, ya no los voy a perseguir más, ahora voy a hacer templo para ustedes. Pero vamos a hacer algo sencillo. En vez de usted adorar el día sábado, como normalmente lo hacía en la ley Israel, ahora van a adorar el día domingo. Ahora, ¿qué representa el día domingo? El día del sol. ¿Quién inventó eso? Nimrod. ¿Quién era el emperador de Babilonia? Él fue el que inventó eso. O sea, Babilonia se caracteriza por ser la nación más idólatra del mundo. ¿Ok? Actualmente es Irak, que la capital es Bagdad. De ahí han salido muchos imperios, de ahí salió el imperio conocido como los asirios. Ok, los asirios salieron de ahí, de Irak. De ahí salió Nimrod, de Babilonia, cuando la que construye el monumento aquel para ser esparcido. Okay. De allí sale entonces también Babilonia, New Babilonia, que es Nabucodonosor. De allí también salen los kurdos. Los kurdos son la gente que se alía juntamente con los medos, que comúnmente se llamaban los persas. Perdón, comúnmente se llamaban los medos, juntamente con los persas. ¿Ok? Es decir, que ese pedacito de tierra han salido muchos imperios. ¿Ok? De hecho, para las cruzadas de la Iglesia Católica, que ahorita vamos a tocar, estaban mandando los kurdos justamente con la gente de Turquía, o sea, el imperio otomano. Ok, el imperio otomano sucede o queda después del imperio romano. Ok, no sé si me hago entender, porque es que tanta información suelta que realmente la gente a veces... Ok, no quiero soltarle tanta información para que no se me enreda. Ok, yo quisiera entonces, hay algo que va a ocurrir, es con relación a Israel, que es la última parte de la profecía que emite Jesucristo en el capítulo 24 del libro de Mateo. Mateo 24, versículo 3, dice le pregunta a los discípulos, dinos cuándo sucederán estas cosas. ¿Qué cosas? La destrucción del templo. ¿Ok? ¿Qué señales hasta la hora de tu venida? Ya la vimos, que son los sellos, esos son las señales de la venida de Jesucristo y del fin del siglo. ¿Qué va a pasar en el fin del tiempo? En el fin del tiempo, posiblemente 3 años y medio antes de que Cristo venga, o sea, la mitad de gran tribulación, Israel es perseguida. Israel es perseguida. Israel ha sido perseguida 2 veces. Y 2 veces ha sido un milagro como se ha recuperado. Una vez más, Israel va a ser perseguida, pero esta vez por el anticristo, que es el cuerno pequeño que está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Ok, ese cuerno pequeño lo representa actualmente el Vaticano. Ok, es lo que los escatólogos presuntamente dicen que exactamente es el Vaticano. O sea, ahí no hay otra cosa. ¿Por qué motivo se presume que sea el Vaticano el cuerno pequeño? Porque ese fue el que realmente hizo todo lo que hizo. Ese cuerno pequeño sitió a la iglesia. La Biblia dice en el libro de Daniel 7:21 que la iglesia del Señor será entregada en las manos de ese cuerno pequeño por tiempos y la mitad de tiempo. O sea, está hablando de 3 años y medio. Cuando nosotros buscamos, esos 3 años y medio son 1260 días. En la Biblia, cuando se habla de días, se habla de años. O sea que en vez de ser días, fueron 1260 años que ese cuerno pequeño persiguió a la iglesia del Señor, en los cuales mató 68 millones de cristianos con las inquisiciones. Se nos fue momentáneamente la señal al varón. De ahí en adelante vamos a esperar que él vuelva a conectarse, porque sinceramente se está entendiendo, yo lo entiendo,
lo que él está hablando, pero son cosas que yo no las puedo explicar, sinceramente. Ya él es un maestro en su campo, un pastor ya reconocido en Puerto Rico y muchos lugares. Y él ha venido a estar con nosotros, a colaborar. Y estos estudios son bien interesantes. Esperamos que él vuelva a conectarse con nosotros para que así pueda terminar. Vamos a ver si lo puedo agregar. Ya le envié la solicitud. Vamos ahora. Sí, está por ahí. Estamos en vivo. Sí. Que Satanás está echando bromita aquí. Pues estoy arrepentido. No se preocupe, varón. Está muy interesante lo que nos está trayendo. Santo sea el Señor. Bendito sea su nombre. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Ok. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, estamos ahí. Ok. Entonces, lo que yo le estaba diciendo, que Israel va a ser perseguido una vez más a la última mitad de gran tribulación. Pero que realmente Dios los va a librar de una manera magistral, que no hay poder satánico que se pueda levantar en contra de ellos. Ok, vamos a leer un poquito aquí, vamos a leer la Biblia, vamos a leer y oramos un poquito para que el diablo no nos siga perturbando. Vamos a leer la Biblia en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12, ok, Apocalipsis capítulo 12. Más necesito para que se ubiquen allí. Lo que pasa es que estos son temitas que hay que estarlos machucando, por así decirlo, cada vez. Hablando cada vez de ellos para que la gente lo pueda interpretar, porque no es tan sencillo para entenderlo. Ok, leo aquí el capítulo 12 de Apocalipsis, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, que aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Eso sí, esos 10 cuernos representan a los bárbaros, que son los que destruyen la iglesia romana. Ok, ahí sale entonces el Vaticano. Ok, 10 cuernos. Y en su cabeza 7 diademas, una corona. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí entra entonces aquí Satanás con sus engaños, engaña a 333 mil millones de ángeles y lo arrastra a la tierra. Ok, con engaños, de eso no quiero hablar. Se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz su hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios, o sea, lo que es la resurrección de Jesús, y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar, esta mujer representa a Israel, tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días, o sea, 3 años y medio. Después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante del trono de Dios día y noche. Y ellos les han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, oh cielo, y los que moran en ellos. Hay de vosotros, hay de los moradores, perdón. Voy a traer el versículo 12. Por lo cual, alegraos, cielo, y los que moran en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, o sea, 3 años y medio. Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Cuál mujer? Israel, que había dado su hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila. Note eso allí. Para que volase al desierto, delante de la serpiente, al desierto, y a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, o sea, el mismo 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, o sea, son soldados, para que fuese arrastrado. Pero. Y la serpiente arrojó de su boca tras la serpiente agua como de un río, para que fuese arrastrada por el río. Aquí el río representan soldados que mandó el anticristo. Ya voy a explicar eso. Pero la tierra, fíjense aquí lo resaltante del asunto. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Esa es una persecución que se va a suscitar contra Israel. Ese es el último acontecer. Ahora, a mí me llama la atención aquí porque es que cuando hablamos de la mujer estamos hablando de Israel. Cuando hablamos del dragón estamos hablando del diablo. Cuando hablamos del río son soldados que el anticristo manda a perseguir a Israel. Es triste todo este acontecer, porque fíjense que Israel ha sido muy perseguido. Israel ha sido muy perseguido durante todos los tiempos y una vez más va a ser perseguido. Pero aquí la naturaleza dice que la tierra se abre y todos los soldados que manda el anticristo se los traga a la tierra. O sea que directamente Jesucristo elimina a esos soldados que manda el anticristo. Ahora, ¿por qué sabemos cómo va a ocurrir esto? Muy fácil. Cuando nosotros analizamos lo del anticristo, el anticristo posiblemente tenga su sede principal o bien sea en Roma o bien sea en Bruselas. ¿Por qué Bruselas? Porque en Bruselas está la supercomputadora donde está todo el ingenio del mundo, toda la información del mundo está en Bruselas. Es muy posible que traiga con esa computadora, pero puede también en Roma, considerando que de allí emana toda la fuerza papal, porque es la iglesia papal la que una vez más se va a levantar. Eso lo vamos a ir explicando poco a poco. El asunto es que entonces hacen un tratado, Israel hace un tratado con el anticristo, un tratado de paz.
La Biblia dice en el libro de 1 Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en vez de producir la paz, ellos van a salir peleando entre ellos. ¿Ok? Ahora, hace un tratado de paz. Ahora, ¿qué pasa con ese tratado de paz? Ese tratado de paz lo rompe el mismo anticristo. ¿En qué momento lo rompe? En mitad de gran tribulación. ¿Pero por qué lo rompe? Porque lo que va a pasar aquí es capítulo 38 de Ezequiel y capítulo 39. Rusia, Turquía y Irán y otros países van a invadir a Israel. Eso está en el capítulo 38 de Ezequiel y el capítulo 39. Van a invadir Israel. Cuando el anticristo vea que Rusia se le mete dentro de Jerusalén, dentro de Jerusalén o dentro de Tel Aviv, el anticristo también mete su ejército que posiblemente esté acantonado en las riberas, no en las riberas, no, en la orilla del mar Mediterráneo, en Roma. En Roma, Estados Unidos tiene 45,000 soldados. Esa fuerza militar la va a controlar el anticristo. Porque el anticristo, Estados Unidos, que es la fuerza mayúscula en cuanto a militancia se refiere, a poder militar se refiere, todo ese poder militar, todo ese poder económico, todo ese poder religioso que está en manos de los protestantes van a pasar directamente al anticristo. ¿Cómo le parece a ustedes esa joyita? Ahora, el asunto es que cuando el anticristo vea que Rusia le invade, porque el problema es que una cosa es Rusia y otra cosa es el anticristo. El anticristo y Rusia nunca han sido buenos amigos. ¿Por qué motivo? Porque el anticristo está conformado por una fuerza occidental. ¿Me entiendes? La fuerza occidental, incluyendo los estados americanos y los estados europeos, esa es la fuerza occidental. Occidental se considera todo lo que viene del Éufrates hacia Estados Unidos. Todo eso es una fuerza occidental. Entonces, el anticristo va a emerger dentro de la fuerza occidental, la fuerza occidental. Mas, sin embargo, Rusia pertenece al Pacto de Varsovia. O sea, vamos a entenderlo desde un punto de vista. Los occidentales están comandados, vamos a llamarlo, vamos a poner un ejemplo. Los occidentales están comandados por la OTAN, por así decirlo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Más los musulmanes y toda la fuerza oriental está comandada por el Pacto de Varsovia, que son los comunistas. Y ellos siempre han sido enemigos. Hay una pugna entre estos dos bandos, entre el occidente y el oriente. Siempre ha habido una pugna allí. Ahora, ¿qué pasa? Se hace un tratado de paz, el cual lo violenta Rusia al invadir a Israel. Ok, cuando cuando el anticristo ve que Jerusalén es invadida por Rusia, por Rusia, por Irán y por Turquía y otro poco de países que vienen juntamente con ellos, entonces el anticristo muda su sede gubernamental de Roma o de Bruselas y la mete en Jerusalén, porque él dice que Jerusalén le corresponde. Mire, hermano, todos los poderes del mundo han querido tener a Jerusalén, porque el que conquista Jerusalén conquista el mundo. Eso es lo que ellos dicen. Dicho sea de paso, eso lo hizo la Iglesia Católica para las cruzadas. Bueno, ahorita voy a ver si lo puedo tocar. Entonces, ¿qué le quiere decir con toda esta serie de cosas? Cuando el anticristo se vea, mete su ejército en Jerusalén. Eso está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. ¿Qué es lo que pasa? Que el anticristo dirá que él es Dios y que a él es que hay que adorarlo. Esa es la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, que se iba a instaurar. Eso está en Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice, cuando vea la abominación desoladora, dice Mateo 24, 15, cuando vea la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, saben que vuestra redención está cerca, porque está exactamente a mitad de gran tribulación. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Cuando el anticristo diga que él es Dios, acuérdese que todos los reinos siempre han querido que se les adore como Dios, todo el tiempo, toda la vida. Entonces el anticristo también va a ir a que él es Dios
y que a Él hay que adorarlo. ¿Ok? De hecho, entonces manda así una marca para la gente con el 666. ¿Por qué 666? Explicamos esto. El 6 representa el hombre. ¿Por qué representa el hombre? Porque el hombre fue hecho el día 6. ¿El por qué 3 veces 666? Porque el número 3 significa divinidad. En otra palabra, el hombre queriendo ser Dios. Por eso fue que Satanás en el principio dijo, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. ¿Me entiendes? Una de las blasfemias más grandes. La Iglesia Católica, una de las blasfemias más grandes que tuvo fue que ella se hizo papa y se hizo padre. Esa es una de las blasfemias más grandes que ha cometido la Iglesia Católica, y también se hizo pontífice. Eso no puede ser. La Biblia establece que el único puente es Jesucristo. La Biblia dice que el sumo pontífice es el Dios del cielo. Ok, no tengo la cita bíblica para decirle dónde está eso, pero lo que quiero es que entendamos qué es lo que viene ocurriendo. Ok, entonces, una vez más, cuando el anticristo vea que Jerusalén no le corresponde a sus intereses de Dios, porque una de las cosas que aborrece a los judíos es que alguien se denomine Dios. Por eso fue que a Jesucristo en una oportunidad le dijeron, Jesucristo lo iban a apedrear. Eso es Juan 10:30. Entonces Jesucristo le dice, ¿por qué me apedrea? ¿Por cuántas buenas obras me apedrea? Le respondieron ellos a Jesucristo y le dijeron, no te estamos apedreando por las buenas obras, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Siendo hombre, te haces Padre. Para ello es una blasfemia. El anticristo va a decir que Él es Dios y que a Él hay que adorarlo, según de Tesalonicenses 2:10. Y el 2:4 también lo habla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que entonces el anticristo emprende su feroz persecución en contra de Israel. ¿Me entiende? Es allí donde aparece el benefactor de Israel. Fíjense que ahí, al parecer, es una conjetura mía, no es una conjetura bíblica. Al parecer, Estados Unidos despierta, porque es un efecto dominó. Israel despierta, ¿verdad? De que el anticristo no es el Cristo que ellos estaban esperando. Entonces despierta de ese retardo de frialdad espiritual que no interpreta, porque el problema de Israel es que Israel asume, pero el pueblo de Israel asume que Cristo fue un traidor porque realmente no cubrió la empatía de ellos de convertirlo en un emperador, ¿me entiendes? Un emperador, y que ellos fueran un imperio. Pero eso no podía suceder porque la Biblia establece en el capítulo 2 del libro de Daniel que solamente ocurrirían 4 imperios. Los 4 imperios son el imperio de Nabucodonosor, el imperio de los medos persas, el imperio de Alejandro Magno y el imperio romano. Lo demás que se iba a levantar, que también fueron los bárbaros con sus 10 naciones, por eso es que dice, tiene 10 cabezas, ellos quisieron levantar un imperio también, pero era muy débil, porque dice el libro de Daniel, que en parte era de barro cocido y en parte era de hierro, entonces no se unían, o sea, eran muy débiles. Pero es que la profecía decía que solamente eran 4 imperios. Entonces no se puede levantar un 5º imperio, no existe un 5º imperio. La gente, haga lo que haga, no se va a levantar un 5º imperio. Se van a poner de acuerdo por alianzas humanas. Ok, yo quiero tocar aquí un poquito lo que tengo escrito por acá. Fíjense lo que dice. Voy a leer un poquito para que adelantemos un poco, pues ya me estoy consumiendo para la mitad del tiempo. Dice, con relación a la última parte, sí. Fíjense, la última parte del fin del mundo. Dinos cuando suceden estas cosas que señala Abraham de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo, que es lo mismo. Es un evento todavía por cumplirse después de Israel. Hay indicaciones de que Mateo 24, 9 al 26 escribe los eventos de la segunda mitad de la gran tribulación. Daniel 9, 27 indica claramente que la abominación desoladora aparecerá en mitad de la semana número 70. O sea,
Acuérdense que se han transcurrido 483 años desde que sale Israel de la cautividad de Babilonia. Transcurrieron 483 años hasta Cristo. Ahí se para el reloj, ¿me entiende? Y vuelve a comenzar otra vez en gran tribulación, que es la semana número 70, porque han transcurrido 69 semanas de 70. ¿Sí estamos entendiendo? Y hermano, pues un montón de números no los entiendo. Entonces, son 70 semanas son 490 años. De esas 70 semanas transcurriendo solamente 69 semanas, faltando una semana, que es la semana de gran tribulación. Esas 69 semanas dan 483 años. Son 499, faltan 7 años. Ok, en la mitad de esa semana, o sea, 3 años y medio, ocurre la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Cuando, claro, hay otros atenuantes con respecto a esta abominación desoladora, pero aquí está hablando exclusivamente de la postura de Satanás como Dios, queriéndose hacer pasar por Dios. Es aquí donde comienza el problema. Entonces, fíjense una cosa, Mateo 24:15, donde el desolador se presenta como Dios. Eso está en 2 de Tesalonicenses 2:4. 2 de Tesalonicenses 2:4. Él dirá que Él es Dios y a Él es que hay que adorarlo. Pero en Mateo 24:15 habla cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, en Daniel 9:27, ok, que dice que a la mitad de la semana ocurrirá la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Que el anticristo se presente en Jerusalén como Dios. ¿Ok? 2 de Tesalonicenses 2:4. La palabra entonces de Mateo 24:9. Mateo 24:16. Entonces, vamos a leer Mateo 24:9. Vamos a leer. 24:9. Dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seré aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Eso dice Mateo 24:9. Entonces la palabra entonces, valga la redundancia, la palabra entonces parece indicar la segunda mitad de gran tribulación, donde Israel es perseguido por parte del anticristo. Esto tiene que ver, estamos detallando la última palabra, la última pregunta que le hicieron a Jesucristo. ¿Ok? Dinos cuándo será el fin del siglo. Ok. Uno de los sucesos, fíjense aquí, uno de los sucesos más tristes de la historia ha sido el odio continuo e irracional contra el pueblo judío y la persecución a la que ha sido sometida. 2 veces ha sido privado de su territorio. ¿Cuál fue la primera? La primera que fue cuando precisamente los asirios sitian a Jerusalén, que se llevan a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se recuerda? Sí, deben recordarse que se lo llevan a Babilonia. Ok. Ellos duraron 70 años cautivos en Babilonia. Pero a ellos que los sitia es el reino de Asiria, que el reino de Asiria también está ¿dónde? Está en Irak. El reino de Asiria, o estuvo en Irak. 2 veces ha sido llevado cautivo a otras naciones y en 2 ocasiones ha sido librado milagrosamente, que el mundo ha quedado sorprendido. En la segunda dispersión de los judíos de la tierra de Israel duró desde el año 70, cuando fue destruido el templo de nuestra era, hasta el año 1948, que fue el 14 de mayo de 1948. Durante ese tiempo el pueblo judío sufrió uno de los tratos más inhumano que haya experimentado por alguno. Sin embargo, ha sobrevivido. Desde el holocausto de Tito, o sea, estamos hablando de la semana 70, que quemó a Jerusalén. Tito fue tan terrible que Tito agarraba a las cristianas que estaban embarazadas, le sacaba a los bebés y le metía gato y los volvía a coser. Es que hay que tener mucho demonio, es que está muy saturado de demonios. Y entonces agarraba a los cristianos y alumbraban las plazas con el cuerpo de los hermanos, los quemaban y alumbraban todas las plazas que quedaban iluminaditas con la sangre de los hermanos. Eso lo hizo Tito, ¿ok? En el año 70. Es tremendo, es doloroso lo que ha pasado con Israel. Ajá,
pasando por las inquisiciones. Las inquisiciones comenzaron en el año 1478 después de Cristo y terminan en el año 1834, casi 350 años de inquisiciones. Presten muy bien atención a esto. Durante esas inquisiciones, la Iglesia Católica mató 68 millones de creyentes. 68 millones de creyentes. Gracias a un loco llamado Napoleón Bonaparte, que le puso corto a las inquisiciones. Pero no solamente le puso corto a las inquisiciones, sino que el poder papal, que asume del poder romano, ungía a los reyes, ¿ok? Cuando cuando el sacerdote, el papa, va a ungir a Napoleón Bonaparte, el loco de Napoleón Bonaparte le dice, le quita la corona y dice, usted no me va a ungir a mí porque usted se acabó, ustedes se acabaron. Desde eso ocurrió en el año 1798 de nuestra era. Napoleón Bonaparte le quita la corona, no me recuerdo ahora cuál fue el sacerdote, pero por ahí lo tengo. El sacerdote le quita la corona y se unge él como rey. Y dice, yo me unjo como rey en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo el loco ese. Ok, lo cierto es que Napoleón Bonaparte acabó con las inquisiciones. Las inquisiciones duraron casi 350 años. Y mataron aproximadamente 68 millones de creyentes, que la iglesia ha sufrido unos desmanes tan tremendos que a veces tú analizas, caramba, pero o sea, la gente cree que es tan fácil el estatus espiritual que nosotros, o el estatus normal que nosotros estamos viviendo hoy por hoy. Mire, hermano, hoy por hoy es fácil predicar el evangelio. Anteriormente no se podía predicar el evangelio. Con las inquisiciones tú no puedes leer la Biblia, tú no puedes hacer un montón de cosas, porque tú hacías cosas como esas y te convertías en un hereje. Entonces ellos mandaban y te quemaban. O te metían en la mazmorra y te mataban. Para ellos tenían la ley en las manos para matar a todo aquel que se acercara a Jesucristo. Porque imagínense ustedes, en el año 1517, creo, si mal no me recuerdo, fue cuando Martín Lutero dice que la salvación no es por obra. ¿Me entiende? Que la salvación era por fe. Y nada más que por levantarse, porque eso de Martín Lutero fue 30 años después de las inquisiciones. Las inquisiciones comenzaron y Martín Lutero, en medio de las inquisiciones, que se levanta allí en Alemania y expende 97 tesis y las pone allí en el templo y dice, yo quiero que ustedes me comprueben. Si ustedes me comprueban que la salvación es por indulgencia, yo me retracto. Eso hizo que la persecución se agudizara más y vinieron matando y mataron. Donde más mataron gente fue en España. Ok. Israel no escapó de las inquisiciones, también pasó por las inquisiciones y por las cruzadas. Hubieron 7 cruzadas que implementó la Iglesia Católica con el objetivo de recuperar a Jerusalén, porque Jerusalén estaba en manos de los islámicos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dijo la Iglesia Católica? Para nosotros controlar el mundo tenemos que controlar a Jerusalén. Y Jerusalén en estos momentos lo tienen son los islámicos. ¿Ok? Eso fue en el año, déjenme ver si me recuerdo en qué año fue que fue eso. Eso fue por allá en el año 1095 hasta el año 1291, o sea, 198 años de cruzada. ¿Por qué se le denominaba cruzada? Porque el ejército que tenía el Imperio Romano tenía una cruz en el pecho. El emblema que tenía era una cruz en el pecho. Entonces ellos decían que a través de esa cruz iban a vencer. O sea que ellos eran un gobierno político religioso. De hecho, ellos recuperaron a Jerusalén, pero que realmente los otomanos se lo volvieron a quitar. Bueno, esa es una historia muy grande. Bueno, el asunto es que Israel pasa por las inquisiciones y pasa por las cruzadas hasta las cámaras de gases de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler dijo, Dios manda en el cielo y yo mando en la tierra. ¿Me entiendes? Y Adolfo Hitler mató 4 millones de judíos. O sea que los alemanes tienen una deuda con Israel. Y Alemania
se va a unir a la invasión que va a hacer Rusia sobre Jerusalén, ese pueblo alemán. ¿Ok? Entonces, Alemania mató 4 millones de judíos, porque ellos decían que era único, porque no podía haber un pueblo único sino los alemanes. ¿Ok? Independientemente de Adolf Hitler lo que dijo. Ok, el asunto es que hubo un hombre que se llamó Adolf Eichmann, era el brazo ejecutor de Adolf Hitler. Este tipo mató 4 millones de judíos y la contaminación que produjo los 4 millones de muertos mató a 2 millones más. O sea, que la persecución que ha tenido Israel es bestial. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la cámara de gases de odio contra este pueblo. Satanás siempre ha tratado de eliminar al pueblo de Dios, escogido para mostrar la verdad a este mundo. Y una vez más será objeto de persecución en la segunda mitad de la gran tribulación. En este pasaje de Apocalipsis 12 aparece una mujer que representa a Israel y a su hijo que es Cristo. Un dragón rojo que representa a Satanás y un reino mundial que él controla. Y Miguel que representa a los ángeles de Dios, en torno a estos personajes gira, en estos personajes principales gira el asombroso drama de la gran tribulación. Ahora, vamos a hablar, vamos a ver cuánto tiempo nos queda aquí, nos queda 15 minutos, no quiero pasarme el tiempo. Nada. Tranquilo. Ok. No, pero sí hay que tener un poquito de control sobre las cosas. Ok. Entonces Apocalipsis 12:1, fíjense una cosa. Apocalipsis 12:1 habla de una señal milagrosa. Este es lo que ha sido Israel para el mundo, una señal milagrosa. Habla de una mujer vestida de sol con una luna debajo de sus pies y una corona con 12 estrellas. Esto del sol, la luna y las estrellas es relativo a Génesis 37, 9 al 10. ¿Qué habla allí? Acuérdense que ella habla de José, que José se fue a Egipto y después tuvo un sueño donde había un sol que representaba al papá, había una luna que representaba una mamá y habían 11 hermanos o 12 hermanos que representaban los hermanos de José. ¿Ok? Entonces está hablando netamente de lo que es el encuadre de donde los cuerpos celestes se asocian a la historia de Israel. Este término de mujer en el Antiguo Testamento se le refirió a Israel. En Isaías 66:7 también habla de Israel como una mujer. En el capítulo 54, 5 al 7 también habla de Israel como una mujer. En Jeremías 4:31 habla de Israel como una mujer. Ok. Vuelvo a repetir, Isaías 66:7, Isaías 54, 5 al 7 y Jeremías 4:31. Ahí habla de Israel como una mujer. Ok. Un dragón escarlata. Ahora, ¿por qué un dragón escarlata? Por la gran cantidad de sangre que ha derramado este ser. Y una cola, y con una cola, unas estrellas, se refiere a los demonios que él comanda. ¿Se recuerdan cuando Satanás usa mucho el panteísmo? O sea, como que más o menos, se recuerda que Satanás le dice a Eva, seré como dioses, pero seré como Dios sabiendo el bien y el mal. En otra palabra, si Satanás le dice a Eva que seré como Dios, está queriendo decir que Dios no tiene una personalidad exclusiva como Dios, sino que cualquiera es Dios. ¿Me entiendes? Eso es panteísmo, eso es en contra de la palabra del Señor. Entonces le dice, eso que le dijo Satanás a Eva, también se lo dijo a los ángeles. Porque la palabra cola representa mentira, detractores, negociadores. O sea, eso quiere decir la palabra cola. Eso, si no me recuerdo, creo que está en Isaías capítulo 15. Ok. El asunto aquí es que Satanás arrastra toda esta cantidad de ángeles
precisamente con la cola. ¿Con qué cola? Con la mentira. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo allí, que estos ángeles que aparecen allí los fueron arrastrados con la cola. Ok, pero no me meter en eso porque nos abarcaré mucho tiempo para poder explicar. Ok, es en este momento cuando el anticristo se apodera del templo y se proclama como Dios. Segunda de Tesalonicenses, vamos a tener que buscar Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Déjeme ver si lo puedo conseguir por aquí. Amén. Ajá, si lo tiene ahí, por favor, léemelo, Ángel. Y dice, el cual se opone y se levanta contra Ajá. todo lo que se llama Dios o es objeto Ajá. de culto, ¿Y qué más? tanto ¿De qué? que se sienta en el templo de Dios como Dios, Ajá. haciéndose pasar por Dios. Ajá. Sigo. ¿Y objeto de qué? No Sí. os acordáis. ¿Ah? Sigo. Sí, lo que quiero es que me leas el versículo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, ¿verdad? ¿Y objeto de qué? De culto. La palabra culto quiere decir adoración. Adoración. O sea, es objeto de adoración, hay que adorarlo. Ok. Tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Por Dios. Ahora el apóstol le dice, no acordáis que cuando yo estaba como ustedes, todavía os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que este a su debido tiempo se manifieste. Por lo cual ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo quien al presente lo detiene. Eso lo hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos del tema del que lo detiene? El que tiene el poder para detenerlo. El que tiene el poder para detenerlo no es otra cosa que el Espíritu Santo. ¿Ok? En la iglesia. Ok. Entonces el anticristo, fíjense que en estos momentos cuando el anticristo se apodera del templo, se proclama como Dios. Es posible que Satanás, en este momento, al verse arrojado del cielo, Apocalipsis 12:8, se introduzca directamente en la persona del anticristo. Es que va a ocurrir, porque es que lo que pasa es que el anticristo va a sufrir una herida mortal. ¿Me entiende? Ellos van a hacer un clon. Eso actualmente se puede hacer a través de las células madre. Ya la gente no tiene por qué estar esperando tanto tiempo por un riñón o por nada que necesite, porque ya las grandes inversiones del mundo, los grandes diseñadores del mundo, los grandes laboratorios del mundo ya están haciendo órganos vitales a través de las células madres. ¿Ok? Entonces, ellos van a ser un ser humano, lo que no van a poder es meterle espíritu y alma, porque el espíritu y alma los mete el Señor en el momento de la fecundación del niño. ¿Sí me está entendiendo? Allí en la trompa de Falopio. Ahí automáticamente es un ser viviente. Exactamente la fecundación en la trompa de Falopio. Eso lo saben las mujeres. La mujer que no sepa eso porque realmente le falta unos días para ser mujer. Entonces, el asunto es que el anticristo va a querer fingirse igual que Cristo murió y resucitó. Porque es un anticristo, un contrario a Cristo, la palabra anti, lo que quiere decir contrario, o que cubre la parte en contra de él. Ok, el asunto es que el anticristo va a querer ser igual que Cristo. Hacen un clon, una imagen, le dan vida, y como no le dan alma ni espíritu, ni tiene esa capacidad de movimiento, directamente Satanás se mete en él. ¿Ok? Es posiblemente que esto ocurre exactamente aquí en medio de esta persecución. Ok, fíjense lo que dice aquí. El pueblo judío, al ver todas estas cosas, se volverá a Cristo, claro. Y no solamente el pueblo judío, el pueblo norteamericano también. Por eso que yo digo que esto es algo que yo mantengo, que realmente no me lo dice la Escritura, pero es muy posible que Estados Unidos se deslice, pero en mitad de gran tribulación, Estados Unidos se dé cuenta del error que está cometiendo. ¿Me entiende, hermano?
hay que tener mucho cuidado porque Estados Unidos ha cometido muchos errores. Sus presidentes han cometido muchos errores. Todos. Y algunos de ellos han reconocido al Papa, a José Caro Wojtyla como sumo pontífice. Es una blasfemia para el pueblo norteamericano, considerando que el pueblo norteamericano fue perseguido por las inquisiciones. Porque el hecho de que Estados Unidos se poble en esa tierra fue porque fue perseguido por las inquisiciones en el año 1616, cuando llega a esos sitios. Amén, que llega una parte de Holanda, otra parte llega de Alemania y otra parte llega de Inglaterra y poblan ese pueblo. Pero ellos tenían dos cosas muy importantes, que era, la Biblia dice que tenían dos cuernos tienen sin poderes. O sea, tenían el poder religioso agarrado por las manos, por así decirlo, pero también tenían el poder económico, porque era gente sana, eran evangélicos sanos los que llegaron a Estados Unidos. Ok, ese pueblo que ha sido tan sano, ese pueblo que ha sido tan bendecido por el Señor, Jesucristo lo compara con que tiene el aspecto de cordero. Mire, hermano, no todo pueblo, Cristo lo compara con así como aspecto de cordero. Ahora, lo que yo quiero decir, dice que a la mujer se le dan las dos alas del gran águila. Si Israel despierta, Estados Unidos también va a despertar, en medio de gran tribulación. ¿Ok? Ese es el pueblo judío. Ok, entonces fíjense una cosa lo que dice aquí. Déjeme ubicarme otra vez. Se introduce de la persona del anticristo. Israel ha visto estas cosas, se vuelve a Cristo y recordará lo que les dijo en Mateo 24, 16, 17. Vamos a leer lo que dice Mateo 24, 16, 17. A ver qué fue lo que le dijo Jesucristo allí a sus discípulos. Mateo 24, 16, 17. Amén. Dice así. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, hay que huir. Ellos van a huir. Eso ya el Cristo se lo dijo. ¿Me entiende, hermano? Porque es que la persecución va a ser feroz, pero gracias a Dios que Dios va a libertar a ese pueblo. Una cosa que les quiero mencionar es que Israel se va a mantener en la zona periférica de Israel. O sea, cuando le hablo de la zona periférica, estoy hablando fuera de los contornos de Israel. ¿Por qué motivo? Porque a Israel le van a hacer un juicio que se llama juicio contra la nación de Israel, y solamente van a entrar, dice la Biblia, que los que pasan bajo la vara. Por eso es que Israel se va a mantener hasta allá, porque después de la segunda venida de Cristo va a haber juicio de las naciones, pero también va a haber juicio contra Israel. ¿Ok? Para ver quiénes son los que van a entrar a Jerusalén. Solamente los que tengan a Cristo en su corazón podrán entrar. Por eso es que va a huir el desierto. Allí va a durar 3 años y medio. Ok. Eso es otro tema. Eso se llama Israel, eso se llama juicio contra la nación de Israel. Déjeme terminar aquí un momentico aquí. Entonces, se volverán a Cristo y recordar lo que Cristo les dio en en Mateo 24, 16 y 17. Ahora, dice Apocalipsis 12:3, que Satanás, al verse arrojado del cielo, persigue a la mujer que había dado a luz, y ella huyó al desierto. Este desierto es probablemente un lugar de protección. Se cree que esto sea la plataforma natural de Petra, así se llama, plataforma natural de Petra, que está en el desierto de Judea, a la antigua ciudad al sur del Mar Muerto. En medio de esta persecución, a la mujer se le dieron 2 alas del gran águila, posiblemente un cierto tipo de transporte, porque la palabra ala significa poder volar, para huir. Ok. Entonces, fíjense, se le dieron las alas del gran águila, posiblemente un transporte aéreo masivo que lleva rápidamente a estos judíos que huyen a través del escabroso terreno al lugar donde estarán protegidos, puesto que el águila es el símbolo nacional de Estados Unidos. Es posible que la huida aérea sea posibilitada por los aviones de la sexta flota norteamericana
acantonado en el mar Mediterráneo, o sea, allá en Italia, en el mar Mediterráneo. El anticristo no estará de acuerdo con que estos creyentes escapen de sus manos, y por eso envía un diluvio de perseguidores detrás de ella. Estos posiblemente sean soldados del ejército controlado por el anticristo. A estos soldados la tierra se abre y se los traga a todos. Esto es Apocalipsis 12 y 16. Al anticristo verse burlado, entonces iría su ataque contra los otros creyentes que tengan Apocalipsis 12 y 17. Otra persecución contra Israel. Otra persecución contra Israel. Pero gracias le damos al Señor. Amén. Israel será librado de esa persecución. Amén. Así que Dios me les bendiga, pues casi terminé la raya desde el tiempo. Hay muchas cosas ahí sueltas, pero no quise meterme aquí para no agarrar tanto tiempo. Ok, la próxima semana pues estaremos discutiendo otro tema importante escatológico. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. ¿Ven? Amén. ¿Qué hacemos? ¿Nos despedimos? Eso es así. Ok. Oramos a nuestro Dios. Gracias a los hermanos gracias a los hermanos y los amigos. Por allí envié a un cuñado mío que está en Miami. Él se llama Regulo Zárraga. Rey. Está por allí en la ciudad de Miami, lo vi por ahí conectado. ¿Cuál es el nombre? Él se llama Regulo Zárraga, él es cuñado mío. Él es hermano de mi esposa. Ok. Lo vi que estaba conectado por ahí. Gracias al Señor por permitirnos pues poder hablar de su santa y divina palabra. Cada día tenemos que pedir al Señor que nos dé entendimiento, hermano. Porque yo entiendo que esto es duro muchas veces poderlo interpretar. Pero nada, haremos el esfuerzo por tratar de desglosarlo, lo más que podamos desglosar, pero que el Espíritu Santo ponga apertura de abrir el conocimiento para que el conocimiento entre con toda facilidad en nuestras vidas. Amén. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Vamos a orar al Señor para ser despedido. ¿Eh? Okay. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios eterno. Gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia, porque nos has amado, Dios. Señor, mire estos eventos apocalípticos, Padre eterno, que han de suscitarse, amado Dios. Te rogamos, Señor, Dios amado, que tú libres tu pueblo de esta persecución satánica, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús ponemos tu iglesia, ponemos tu pueblo. Señor, mira todo lo que ha de ser salvo, Señor, en este tiempo, sábado. Señor, intercedemos por ellos, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Trata con cada uno de ellos, Dios mío, sea a través de este mensaje o sea el mensaje que tú emitas a través de estos medios, Padre amado. Gracias por mi hermano Ángel. Gracias, Señor, por permitirle poder transmitir, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, sigue bendiciendo su vida, sigue bendiciendo el ministerio, Señor, que podamos ser haciéndonos eco de tu santa y divina palabra, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Jehová Dios del cielo. Amén. Dios me le bendiga grandemente. Amén. Varón, primero Dios, la semana próxima, sábado, vamos a tener una vigilia. Queríamos, porque ayer hicimos una reunión, usted no lo vimos presente, pero le dejo saber si usted quiere participar de ella. Ya tenemos el tema, la cita bíblica, y cada uno de los predicadores vamos a llevar un mensaje de esa cita bíblica. Ajá. Va a estar la adoradora, que es la hermana Silvia Cardona de Honduras. Ella es la que va a dirigir el devocional. Ella va a hacer los cánticos, los coros, y es la persona que va a leer la porción de la palabra. Quería decirle si usted puede estar presente. Claro, ¿cómo ves? Claro que sí. Es sábado. No hay problema, no hay problema. Predicamos lo que hay que predicar y no ir para adelante, eso no hay problema. Bueno, pues ahí le buscamos la interpretación a cada cosa. Después yo le dejo el tema. Sí, le buscamos la interpretación. Para que se vayan empapando. Así que Dios les bendiga a cada uno de los hermanos. Sí, está bien. Mañana la hermana María González con Mujeres con Propósito, la hermana Silvia Cardona el sábado con su segmento en su mensaje, y el domingo nuestro hermano Carlos Luciano, que también tendrá el mensaje de la palabra del Señor.
Dios les bendiga Amén. a todos los que estuvieron presentes y será hasta mañana con el favor de Jesucristo. Nos gozamos. Primero Dios. Nos gozamos, Señor. Nos gozamos de seguir con su palabra. Amén. Exactamente. Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga.